Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Cuando el general Perón nacionalizó los ferrocarriles argentinos, los hizo argentinos justamente, lo más importante de aquel acuerdo con los ingleses era no solamente las vías férreas y el material rodante, sino que a una legua a la derecha y a la izquierda de las vías, las tierras le pertenecían a los piratas. Por ejemplo, si usted toma la progresión de Retiro, si toma una legua de Retiro, digamos que hasta el Teatro Colón le podía caber. Bueno, esto pasaba a lo largo de las vías férreas porque decía explícitamente, cuando se lo había autorizado a que se hicieran cargo de los ferrocarriles y los instalaran, que a una legua a la derecha y a la izquierda de las vías, esas tierras también les pertenecían a ellos. En esa herencia hubo una enorme cantidad de playas de carga y descarga de los ferrocarriles en todo lo largo y en lo ancho de la República donde estaban circulando los trenes. El ministro de Transporte saliente, que se fue hace unos días, y que habló con el presidente de la República para que el secretario de Transporte asumiera en su reemplazo, tuvo tiempo de firmar una resolución antes de irse, donde parte de esas tierras de un tremendo valor inmobiliario, que son las playas ferroviarias de Aedo, pasaran, el partido de Morones esto, pasaran a la Administración de Bienes del Estado, que es el paso previo a la privatización de esas tierras. Claro, que lo haga el macrismo no llama la atención, es una inmobiliaria constante y permanente. Macri en el gobierno nacional le entregaba a la ciudad lugares nacionales para que la ciudad a su vez después los privatizara. Esto ya sabemos que ocurre constante y permanentemente. Ahora, la pregunta es, si esas tierras de un tremendo valor se van a vender, si no estaría ya imaginado quién puede comprarlas. Porque, discúlpenme, pero uno está obligado a preguntar por qué el ministro saliente, el 25 de noviembre, se preocupó por firmar la resolución que justamente permite que esas tierras pasen a lo que es el paso previo a la privatización. Porque si no, no va a la Administración de Bienes del Estado. Cuando va a la Administración de Bienes del Estado es para que los bienes del Estado después diga, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? ¿A dónde va? Bueno, hagamos un remate de esas tierras. Son 79.624 metros cuadrados. Y lo interesante de esto es saber si Alexis Raúl Guerrera, que se fue por una cuestión de salud del ministerio, estaba tan preocupado en que estas tierras fueran a manos privadas porque ya hay un potencial comprador o simplemente porque parece que le molestaba tener las tierras ociosas en la playa de carga y descarga de otros tiempos donde el ferrocarril estaba trabajando, para usar un término ferroviario, a todo vapor. Cuento esto porque nosotros vivimos observando lo que hace el macrismo, pero parece ser que esto pasa desapercibido en el frente de todos y no es una cuestión simplemente así porque sí, de decir que se pueden dejar para privatizarse 79.624 metros cuadrados en un lugar que es lindero a la avenida Rivadavia. Punto y a otra cosa. En simultáneo con esto, hay un problema social que se viene agrandando cada día más, donde
el descubrimiento de que gente que estaba cobrando los planes potencial trabajo compraron dólares, hicieron distintas situaciones que ameritaban que esa gente no estaba en la necesidad de esto, y que descubrieron a través de la AFIP 150.000 personas en esas condiciones. Hay 1 millón largo de personas que ahora están preocupados porque aparentemente la justicia estaría ordenando que no se haga el pago de estos planes hasta que se termine de investigar si aparecieron más truchos o no dentro de esos 150.000, y si además se tomó la determinación por parte de la ministra de sacar a las personas que tenía que sacar. En el mientras tanto hay gente que necesita de verdad y que no cobra. Bueno, esto está produciendo un tipo de estado de alerta en algunos movimientos sociales que puede desencadenar en un problema mayor. Mientras todas estas cosas que nos rodean entran y salen, van y vienen, hay una Argentina que parecería no encontrar todavía la forma y la manera de entender cuáles son el orden de las cosas a resolver. Porque es evidente que mientras el propio Estado dice queremos controlar precios porque evidentemente hay un hecho inflacionario, etcétera, etcétera, el propio Estado todo el tiempo contribuye. Cuando autoriza en el mes de diciembre, que se terminan las clases, a que las escuelas privadas aumenten, que autoriza a la medicina prepaga que tenga un nuevo aumento cuando todos los trabajadores de la salud, de las empresas de salud privada, se quejan por lo que ganan. Y mientras tanto, grandes empresarios, por ejemplo, son inversionistas en canales de televisión, de la salud privada. O sea, tienen mal pago el personal, pero son dueños de canales. Todo esto tiene una lectura de la inequidad que vive la Argentina. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no hay justicia. Así de simple, no hay justicia. La justicia que existe es una justicia amañada, es una justicia que tiene en muchos casos toques políticos, y hay hechos que son casi insólitos, porque cuando uno se encuentra algunos fallos, por no decir la mayoría de ellos, que implican que los propios políticos tocan el timbre y llevan a la justicia a la política, y los jueces llega un momento que se creen los árbitros de la política, es porque los propios políticos le han permitido esto. Y fíjense ustedes las cosas que pasan. Cecilia Moró, que toda su vida fue radical y sigue siéndolo, que se crió en un hogar radical, es la presidenta supuestamente del voto peronista de la Cámara de Diputados, puesto por Sergio Massa, porque integraba el Frente Renovador. Bueno, que suspendió por resolución la designación de los 4 representantes de los diputados al Consejo de la Magistratura. Ella había elevado a Siley, a Tallave y a González, a la par que se apeló el fallo del juez federal Martín Cornic, que impugnaba el nombramiento de la primera porque violaba la autonomía del cuerpo. Cecilia Moró apeló el fallo del juez federal, Martín Cornic, quien cuestionó la designación de la diputada radical Rosana Reyes en el Consejo de la Magistratura de la Nación porque aseguró que no representaba a la verdadera segunda minoría. Es decir, este juez hizo para diputados lo mismo que otros jueces hicieron en el Senado cuando Cristina abrió en 2 el bloque y dijo, unos son Acción Ciudadana y otros son
lo de el actual oficialismo. Y entonces coloco dos. Bueno, todo esto es porque los políticos llevan a la justicia y complican su propia existencia en forma permanente. Y entonces ahora Cecilia Moró tiró para atrás la resolución y a la magistratura le faltan 4 personas y no puede funcionar normalmente. Y esto pasa mientras gritamos los goles de Argentina y mientras todos cruzamos los dedos para que la selección nacional le siga yendo bien, pero no queremos perder de vista el análisis de las cosas que están pasando en simultaneidad, porque parecería ser que de la noche a la mañana solamente lo que pasa en Qatar es noticia no solo nacional, sino noticia mundial. Por lo menos durante un mes va a pasar así. Pero fíjense ustedes que mientras esto está amañado y la gente está pendiente de la televisión y demás, hay un fallo notable. Mire, a Clarín ya no le falta nada, se ha dado en vida todos los gustos. Escuchen bien esto. A una responsable de la seguridad, Anilda Garré, la justicia le obliga a pagarle al grupo Clarín 21 millones de pesos por negarse a reprimir una huelga de los trabajadores. ¿Usted puede creer esto? Bueno, esto pasó en la justicia argentina. El grupo Clarín hizo una apelación en el año 2011 cuando trabajadores de uno de los lugares donde se imprimía el diario estaban de paro, bloquearon la salida de Olé y de Clarín, y entonces ¿qué hizo? Presentó una demanda de lo que supuestamente ellos perdían y dejaban de ganar porque no llegó a los distribuidores los ejemplares de ese día. Y la culparon a la responsable de seguridad de ese momento, Anilda Garré, por no reprimir la justicia. Dice, usted tenía que haber reprimido, entonces, como no lo hizo, hágase cargo de lo que perdió el grupo Clarín. ¿Usted está escuchando lo que le estoy diciendo? Y entonces le dicen que tiene que poner 21 millones de pesos, Garré, para indemnizar al grupo Clarín. Miren, honestamente, la Argentina es inviable. Y si no se corrige al partido judicial, pero si no se empieza por corregir a los políticos, que son los que crean estas situaciones, estamos realmente en un verdadero conflicto. Porque en un país normal, donde la justicia funciona de verdad, estas cosas se hubieran resuelto con cierta objetividad. Un funcionario de seguridad no tiene por qué reprimir a los trabajadores en huelga porque es un derecho constitucional. Ahora, el bloqueo puede ser considerado más allá de un derecho de huelga. Pero de ahí a que un funcionario tenga que poner de su peculio el dinero que perdió el grupo Clarín, cuando el grupo Clarín, sin cumplir las resoluciones, ha aumentado el cable, violando las decisiones del mismo gobierno, sacando un amparo de la misma justicia. No hay ninguna duda. No hay solamente un partido judicial. Hay una prensa canalla que tiene apretado a los jueces y a los fiscales que le responden diciéndole, sí, lo que ustedes pidan saldrá con fritas.